so in this session, I'm going to talk to you out of chapter 1. Entonces en esta sección te voy a hablar del capítulo A 1, very famous author un autor muy famoso and the greatest historian of all times y el más grande historiador de los tiempos. wrote The Rise and the Fall of the Roman Empire. Escribió la caída del Imperio Romano. And in his great literary work, Y en esa obra literaria, he wrote 5 basic reasons él escribió 5 razones principales why great civilizations wither and die. por qué las grandes civilizaciones se So marchitan y think mueren. of the greatness of the Roman Empire at one time, Así que piensa en la grandeza del Imperio Romano en ese the tiempo, Greek Empire. el Imperio griego. And we can even look at America right now. Podemos ver en América ahora. We are not the great nation that we have been in the past. No somos la nación que habíamos sido en el pasado. We are slipping very, very rapidly. Nosotros estamos cayendo muy rápido. But in the work of this great historian, Pero en esta obra de este historiador, the 5 basic things las 5 razones that básicas will destroy a nation. que destruirán una nación, Number 1 número 1, is the undermining of the dignity and the sanctity of the home, es el debilitamiento de las bases de la dignidad y la santidad del which hogar, is the basis for human society. que es la base de la sociedad Church humana. isn't the basis for human society. La iglesia no es la base de la sociedad humana. Money or economics isn't the basis. La economía no es, Education isn't the basis. la educación no lo es, But the family is the basis, the home. pero el hogar es la base. And when the home no longer has importance in a culture, Y cuando el hogar ya no tiene importancia en una cultura, that culture begins to decline esa cultura comienza a caer and eventually disintegrate. y eventualmente se desintegra por completo. When I read that, Cuando yo leí I eso, said, okay, yo dije, how ok, can we strengthen nations? ¿cómo podemos fortalecer naciones? If undermining the home destroys them, Si debilitando el hogar lo destruye, then restoring the dignity and the sanctity of the home entonces restaurando la dignidad y la santidad del hogar will elevate and strengthen a nation. va a elevar y a fortalecer una We nación. have to remember that the home is the first institution that God created. Tenemos que recordar que el hogar es la primera institución que Dios creó. And you've often heard the quote, home is where the heart is. Siempre has oído esto que dice, el hogar es donde el corazón es, But I've added to that quote, pero yo agregué a home is where the heart is formed. el hogar es donde el corazón es So the formado. kind of life that you live at home Entonces el tipo de vida que tú vives en el hogar will hurt, harden, and then hinder the hearts who are there. va a endurecer, frenar y a retener el corazón allí. Or it will make them safe, sensitive, and secure. O lo hará sentirse a salvo, seguro. In that environment, people feel significant. En ese ambiente la gente se siente significante. And in the significance, they begin to thrive. Y en esa importancia o significancia empiezan a florecer. So we have a choice to make Entonces tenemos algo que escoger, una what kind of opción. environment we are going to create. ¿Qué tipo de ambiente vamos a Now, crear? if home is where the heart is formed, Como el hogar es donde el corazón es formado, then we need to understand what is it that the heart needs. entonces tenemos que entender qué es lo que el corazón necesita. So we can be sure that what the heart needs is happening in the home, right? Entonces tenemos que estar seguros de lo que el corazón necesita está ocurriendo So en the el hogar. human heart only needs 2 things. Entonces el corazón humano solo necesita 2 The cosas. human heart needs love, Él necesita amor and remember, God is love. y recuerda, Dios We es were amor. created in His image, Fuimos creados a su imagen, and so in love, así que en amor He created us to love. nos creó a nosotros para amar. If we grow up in a home Si crecemos en un hogar where we do not feel secure in love, que no nos sentimos seguros en amor, it makes you vulnerable to aggression. te hace vulnerable a la agresión. And if you are aggressive now as a woman, Y si eres agresiva ahora como mujer, a lot of the reason algunas de las razones is that you're not believing that you're loved.
es que no estás creyendo que eres amada. Let me show you how that works. Te voy a explicar cómo esto So, funciona. in a home, we can say, I love you. En la casa podemos decir te amo, But if our behavior pushes us away, pero si nuestro comportamiento speaks down to us, hace a un lado a la persona, is critical of us, nos critican and we feel rejection, y sentimos it rechazo, doesn't matter what somebody says. no importa lo que la persona diga, It's what we believe. es lo que And creemos. we believe, Y creemos, because of your behavior toward me, porque tu comportamiento hacia mí, I believe that you don't love me. yo creo que tú no me Now amas. there's so much emotional pain Entonces hay tanto dolor when emocional we feel rejected or abandoned cuando nos sentimos rechazados o by abandonados. parents. Mis padres. Yeah, when abandoned by parents. Ok, abandonados por los padres. And that pain is so harsh. Y ese dolor es tan Then when profundo we get married and we connect or bond to a husband, que cuando nos casamos y nos conectamos a nuestro esposo and if we feel unloved by y him, nos sentimos que no nos he ama, might say he loves me, él puede decir te amo, but he doesn't treat me like he loves pero no me. me trata como si me amara. That pain is so deep. Que el dolor es tan profundo We put up a shield to protect ourselves from that pain. que ponemos un escudo para protegernos de ese It's dolor. like an invisible wall. Es una pared invisible. You may make an inner vow, Tú te habrás hecho un voto interno and you may tell yourself, I'm never going to hurt like that again. y tal vez te habrás dicho, no voy a ser herida más. If you were abused as a child, Si fuiste abusada cuando fuiste and niña you bring that memory and that y pain, tú traes esa memoria de ese dolor, even though you feel like you've dealt with it, aunque tú sientas que tú sabes manejarlo, it still creates a scar tissue. sigue creando algún sistema, alguna situación en ti. And you know, anywhere we have a cut, Cada vez que tenemos una herida and that cut heals, y esa herida sana, and it creates a scar, crea una cicatriz. that scar is harder or more firm than the flesh was before the scar. Y esa cicatriz es más dura que la real, que tu piel real. And that's what happens in our heart. Y eso es lo que ocurre en nuestro corazón. So we decide, I'm not going to feel that rejection pain again. Entonces nosotros decidimos, yo no voy a sentir ese rechazo otra So vez. then I become aggressive Entonces yo me convierto en agresivo to protect myself, para protegerme a mí to mismo, push you away para empujarte a ti before you push me away. antes de que tú me And that's empujes why o me we're saques a vulnerable mí. to aggression Y eso nos hace vulnerables a la agresión. when we don't believe that we are loved. Cuando no creemos que So somos every human amadas. soul must have love, Cada alma humana which means necesita God amor. created us in a way Entonces, lo que significa es que Dios nos that creó de una we forma must have Him. que no lo necesitamos a Él. Amen? Amén. Yes, we're in His image. Somos creados a su The imagen. second thing La segunda cosa that a human heart must have que el corazón humano is necesita peace. es paz. Every human heart must have peace. Cada corazón humano necesita paz. When we live in a family Cuando vivimos en una that is familia filled with chaos and confusion, que está llena de caos, confusión, is filled with strife, está llena de peleas and we have anxiety, y tenemos ansiedad, we lose our peace. perdemos nuestra paz. When you lose your peace, Cuando perdemos nuestra paz, peace is so essential, la paz es tan esencial it makes you vulnerable que te hace vulnerable to addictions. a adicción. So it can be addictions of many different kinds. Y puede ser adicciones a diferentes When tipos you're de feeling cosas. stressed and full of anxiety, Cuando te sientes estresada y llena de ansiedad, maybe you self-medicate tal vez tú te by automedicas. going shopping. Hay solamente ir Go a to the compras, mall, buy ir a la things. tienda, And in the comprar moments cosas. that you're doing that for 1 or 2 hours, Y en el momento que estás haciendo eso por 1 o 2 you're horas, feeling pseudo-peace. estás sintiendo una paz pasajera. It's an imitation peace. Es una imitación de But la the paz. soul has to have peace. Entonces tienes que tener paz. You might not be able to sleep well. Entonces no está siendo posible dormir bien. So we reach for a sleep medication Entonces vamos y nos tomamos algo de so we medicamento can have peace. y así podemos tener Or a paz. drink of alcohol. O
tomar alcohol. So we can have peace. Entonces podemos tener Because paz. peace is essential to the human heart. Porque la paz es esencial para el corazón So humano. home is where the heart is formed, Entonces el hogar es donde el corazón and es the heart formado must have love and peace. y el corazón necesita amor y paz. Now, Jesus is the Prince of Peace. Ahora Jesús es el príncipe de paz. He was given to this earth Él fue dado a la tierra, so you and I would know the Father. entonces tú y yo podemos conocer al We Padre. believe as Christians Creemos como that cristianos the only way to God que la única camino a is Dios through es Christ. a través de Do you Cristo. agree? ¿Estás de acuerdo? So if God is love, Entonces si Jesús es amor, let's do something fun right now. vamos a hacer algo Let's divertido hoy. divide the room in half. Vamos a dividir el lugar en dos. So these tables are going to be love, Estas mesas van a ser amor and these tables are going to be peace. y estas mesas van a ser paz. So anytime I go like that, Cada vez que yo haga así, you're going to say, ustedes van a decir let's practice. Amor. Do we want to say it in English or Spanish? Okay, amor. Ready? How do you say speak? Habla. Habla amor. Amor, okay? Okay, so the human heart must have two things. el corazón humano necesita dos cosas. Y, all right. Okay. God is love. Dios es amor. Jesus is the Prince of Peace. Jesús es el príncipe de paz. Now, in order to know a home has love Entonces, para saber que un hogar tiene amor and to believe there's love there, y creer que hay amor allí, the only way to love la única forma de amar is through peace. es a través de la paz. In the same way, the only way to God Y de la misma forma que el camino a is Dios through Christ. es a través de Cristo. Right? ¿Ok? So if your home has been out of order, Entonces, si tu casa ha estado fuera de orden, because my purpose porque mi propósito today hoy is to restore in your mind es restaurar en tu and mente to elevate in your y understanding elevar en tu entendimiento that what happens in your home is important. que lo que ocurre en tu hogar es So importante. everything that you accomplish at home Entonces, todo lo que estás haciendo is to en be el hogar supporting love and peace. es para soportar el amor y la paz. So order or structure, for example, Entonces, la estructura y el orden, por ejemplo, kind of a system. Where do I put my car keys when I come home? como un sistema de dónde coloco mi llave cuando llego. Where does, if your sons are in baseball, where does he put his glove when he comes home? Si tus hijos están en béisbol, ¿dónde él coloca su guante cuando llega? Because you're going to have that to go to practice the next day and be on time, right? Porque tú necesitas que esté allí para la próxima práctica y estar a tiempo. But if you can't find your car keys, Pero si no encuentras las llaves, can't find the glove, no encuentras el guante, it's time to leave. es hora de irte And somebody doesn't have their shoes on. y alguien no tiene sus zapatos puestos. Mother starts yelling, Entonces las madres comienzan And there a is no gritar peace. y no hay paz. "Where are my keys? ¿Dónde están mis What did llaves? you do with your baseball ¿Dónde glove? está tu Go look at the garage. Look at the bedroom. Mira en el garage, en el How cuarto. come you don't have your shoes on? ¿Por qué no te has puesto los We're zapatos? going to be late." Vamos a estar And tarde. all of the peace is Y gone, toda la paz se fue. right? It's all ¿Es gone. verdad? Se So fue. organization and structure Entonces, organización y estructura creates peace. crea paz. Peace Paz causes love to be believed. hace que el amor sea creído. So if you are waking your children up in the morning, for example, Si tú estás levantando a tus hijos en la mañana, por and you ejemplo, also have a job to go to, y también tienes que ir al trabajo, and timing is very, very important. el tiempo es muy importante. So you go into their bedroom and say it's time to get up, Entonces tú vas al cuarto y le dices, I have es your hora de breakfast levantarse, ready. tengo el desayuno, and I will be in finishing getting ready. I'll meet you at the table. ok, voy a estar lista y te quiero en la You mesa. go to the table and they're not there. Y ellos van a la mesa y tú vas a la mesa y no están ahí. Your blood starts boiling. Entonces tu sangre empieza a hervir. They are still in bed. Están You todavía go en to la the cama. bedroom. Vas a la You raise cuarto your voice. y levantas la And you voz pull back the covers. y le quitas la cobija Give them a tug. y los mueves Shame them. y los What are you regañas. doing still in bed? ¿Qué estás haciendo en la Get cama? out of bed. We're going to be late. Levántate, vamos a estar Look what you're tarde. making us do. Mira lo que nos estás haciendo Shame. hacer.
vergüenza, shame, vergüenza, blame, criticism. It all starts crítica. coming out. Y todo viene ahí. And then you say, I love you. Y luego dices, te amo. Internally, they're going to say, no, she doesn't. Internamente ella va a decir, no, Look what no me just ama. happened. Mira lo que So ocurrió. love is believed when you reestablish peace. Entonces el amor es creído cuando restableces So paz. some of us just need to kind of simplify our atmosphere, Algunas de nosotras solo necesitamos simplificar nuestra atmósfera, create some simple structures. crear estructuras simples. One lady who came to my home for a home intensive Una dama, una mujer que vino a mi casa por un to intensivo de study experiencia del this hogar book with me. para estudiar este libro conmigo. I bring 8 ladies at a time, I used to, in my home. Yo solía traer 8 mujeres a mi casa para estudiar And we would go through this curriculum. y íbamos a través de este libro. And as I would go through it, Y mientras yo iba a través de they él, learned what I'm teaching you today, ellos estaban aprendiendo lo que estoy enseñando but they hoy, were also living with me. pero también vivían And I conmigo. woke them up in the mornings Y in yo- their bedrooms. Y yo las levantaba en la mañana en sus camas. But the way I woke them up was by taking a little tray of tea. Entonces, la forma en que yo las levantara es que les llevaba en una bandeja té, Some juice, jugo and a little candle that was lit. y una vela estaba I allí. would bring it into their room, Y la traía a su and I cuarto would say, good y morning. les diría, buenos I have días, some tea for tengo you. té para ti, It's this amount of time, este tiempo, and you have about 10 minutes. tienes como 10 minutos, Don't hurry. no te apures, Stay in bed. quédate en cama, The tea is ready, el té está listo and I'll see you y downstairs te veo abajo, in 1 abajo, hour for breakfast. en una hora para el desayuno. And I would rub their little arm like their arm Y yo le haría así en su and say, I'm brazo so happy you're y here. le diría, estoy muy feliz de que estás aquí, So I'll see you downstairs. así que te veo abajo. So a lady from California, Entonces una chica de California, I saw her many years later. la vi muchos años después, I was speaking out there. estaba hablando allá. She came up to me and she said, Debbie, I came to your home Ella vino a mí y me dijo, Debbie, yo fui a tu casa several years ago. muchos años atrás. And she said, your teachings were profound. Y me dijo, tus enseñanzas fueron And I profundas learned so much. y aprendí mucho. But I want to tell you what impacted me the most. Pero te voy a decir que me impactó más. It was the way you woke me up. Fue la forma en que me levantaba. See, when you mentor, Así que cuando tú you don't mentoreas, just teach. no solamente enseñas, You bring someone into your life tú traes a alguien a tu vida and they experience with all 5 senses. y ella experimenta con los 5 sentidos. See, that morning, feelings, Así que esa mañana el toque, el sentir, the tone of my voice, el tono de mi voz, the serving of the tea. el servicio del té. And she said the worst part of the day in our home is waking my children up for school. La peor parte en mi casa en el día es cuando levanto a mis hijos para la escuela. And she said, I remembered how my mother woke me up. Y ella dijo, yo recuerdo como mi madre me My levantaba. mother would come into my bedroom Mi mamá venía a mi cama, and a she mi would cuarto, swing open the drapes. y entonces ella abriría las And cortinas the sun would shine right into my face. y el sol brillaría en mi cara. And when she did that, I crawled under the covers. Y cuando ella hacía eso, yo me cubría con mis She cobijas. said, I hated that moment every day. Y ella decía, yo odiaba ese momento cada And I día. said to myself, Y yo dije a mí misma, I will never wake my children up that way. y yo nunca voy a levantar a mis hijos así. But she said, you know how I wake up my kids? ¿Y sabes cómo yo levanto a mis hijos? I step in the door, Yo me paro en la I puerta, raise my voice, levanto mi voz, wake up, you levántese, have 5 minutes. tienen 5 Get your minutos, clothes on, póngase su and ropa breakfast is at the table. y el desayuno está en la And mesa. don't be late. Y no estén retrasados. She said they never ever got up when I at that time. Y ella Never. dijo, ellos nunca se levantan They were así. never at the table in 5 Ellos minutes. nunca están en la mesa en And 5 I have to go to minutos. work too. Y yo tengo que ir al trabajo también. So I go to my room and start getting dressed. Entonces me voy a mi cuarto y me empiezo a I vestir. discover they're not at the table. Y veo que no están en la I mesa. go back and I jerk them out of bed. Entonces yo vuelvo y los saco And de I la get cama. their clothes and I shove it over their head. Y yo agarro la ropa y se la And pongo I en su push cabeza. them out their bedroom. Y los empujo del And I cuarto. say, just get in the car. Y yo solo les digo, We're váyanse al carro. skipping your breakfast. Y se
come su desayuno. Because I'm not going to be late because of you. Porque no voy a estar tarde por culpa de ustedes. So here's a granola bar. Eat it and shut up. Entonces aquí hay una barra de granola. Cómansela y se callan. Well, that's a really nice way to start a day. Esa es una verdadera forma de comenzar el día. And she said, my experience in your home Y ella dijo que mi experiencia en el hogar, changed how I woke up my children. en su hogar, cambió la forma en que She yo said, my levantaba a mis children hijos. love tea. Y dice, mis hijos aman el té. So I made a tray of tea. Así que hice una bandeja de She té. said it only took me 10 minutes longer. Y eso solo me toma 10 I minutos set my más. alarm 10 minutes earlier. Pongo mi alarma 10 minutos I antes. prepared at night the tray. Preparo en la noche la bandeja. And I carried a tray of tea in the room. Y yo llevo una bandeja de té al cuarto. And I said, good morning. Y yo digo, buenos días. I have a surprise for you. Tengo una sorpresa para ti. A cup of tea with milk and sugar. Una copa de té con leche y azúcar. Just what you love. Solo lo que a ti más te gusta. While you're putting your clothes on, Mientras te pones la ropa, you can sip this warm tea. puedes darle un trago a este And té. I'll see you downstairs Y te veo abajo in 10 minutes en 10 minutos for breakfast. para el desayuno. And she said it transformed everything. Y ella dijo que eso transformó todo. Never again Nunca más did we leave our house que nos vamos de la in casa. chaos. Nos vamos de la See, casa she en caos. established peace Ella estableció paz. so love could be believed. Entonces el amor pudo ser Now, demostrado. love has no power Entonces el amor no tiene poder until it's believed. hasta que es creído. It's the same with your husbands. Es lo mismo con tu esposo. You say you love him, Tú dices que lo amas and then you criticize him. y luego lo criticas. You boss him around like he's a child. Tú la haces como que si fuese su jefe o como un You tell niño him what to do. y le dices qué Complain hacer. about him. Te quejas de él Hey, this one. porque el amor no se comporta de esa manera. Think how much God loved you. Mira cuánto Dios te ama a ti. But that love did nothing in your life Pero ese amor no hace nada en tu vida until you believed He loved you. hasta que tú crees en ese Now amor. His love has power in you. Ahora ese amor tiene poder en ti. It's the very same way in Es our lives. la misma forma en nuestras vidas. When love is believed, Cuando el amor es creído, it has power. tiene poder. Now, in Titus chapter 2, Ahora en Tito capítulo 2, verses 3 through 5, versículos del 3 al 5, this passage of scripture is so important to women. este pasaje es muy importante para las mujeres. Paul is writing a letter to a young pastor, Pablo está escribiendo una carta a un joven pastor and the young pastor is starting a church on a Greek island. y ese joven pastor estaba comenzando una iglesia en una isla griega. I don't know how much you know about Greek culture, No sé cuánto tú sabes de la cultura griega, but it's a culture of idolatry. pero es una cultura de idolatría. Many gods. Muchos dioses. And so it was a very pagan culture. Entonces era una cultura muy pagana. And they're establishing a Christian church. Y estaban estableciendo una iglesia cristiana. So we have the contrast of Jews Entonces había el contraste de los who have judíos become followers of Jesus que se habían convertido en seguidores de and are Jesús starting a church in a pagan culture. y comenzar una iglesia en una Now, cultura in that pagana. context, Paul tells Timothy, Entonces en ese contexto Pablo le dice a I want you Timoteo, to teach the older women quiero que le enseñes a las mujeres más how adultas important they are cuán importante ellas son to the younger women who will be coming to our church. para las mujeres más jóvenes que van a venir a la iglesia. And teach the older women Y le enseñarles a las mujeres that they have a mayores responsibility que ellos tienen una to responsabilidad mentor younger women. de mentorear a las mujeres más And in this jóvenes. passage, he also says men are to be training men. Y en este pasaje también dice que los hombres tienen que entrenar So hombres. there are 7 things here Hay 7 cosas aquí that women are to be teaching women. que las mujeres deben enseñar a las mujeres. And if I'm teaching it, it means I should be doing it as well. Y si yo lo estoy enseñando, quiere decir que yo lo debería I estar call haciendo. these values.
Yo llamo a estos the things that are valores, most important. las cosas que son más Number importantes. one, I'm to teach you to love your husbands. Número uno, tengo que enseñarte cómo amar a tu Now that's an esposo. unconditional thing. Eso es algo incondicional. Not because he deserves it, No porque lo not because merece, he loves me back, no porque él me ama, but to love your husband. solo ama a tu esposo. Loving him is about your character. El amor es sobre tu carácter. It's not about his character. No habla de su And love is carácter. very powerful. Y el amor es muy And if you poderoso. love him, you will see a transformation in him. Y si tú lo amas, vas a ver una transformación en él. It can happen. Eso It ocurrirá. doesn't always happen, No siempre pasa, but it can happen. pero puede pasar. It also says to love your children. También dice, ama a tus hijos. Why would we ever have to tell a mother to love her children? ¿Cómo es eso que debemos decirle a una madre que ama a su Because we hijo? live in a culture today Porque vivimos una cultura ahora where mothers are never with their children. que las madres nunca están con sus We are hijos. putting our children at 2 years old Estamos poniendo a nuestros hijos de 2 años de edad in daycares, en lugares de and guardería. I know we do have to work now. Y yo sé que tenemos que trabajar So I'm ahora. not putting any condemnation on anyone. Así que yo no estoy poniendo condenación en ninguna. But I know stay-at-home moms Pero sé de madres que se quedan en who casa, enroll their 2 and 3-year-olds que ponen a sus hijos en guarderías de in 2 años, schools, en escuelas. so the mother doesn't have to take care of them. Así que ella no tiene que cuidarlos. And that's an issue. Y eso es un You problema. can deal with your circumstance, Tú puedes lidiar con tus but we circunstancias, are to love our children. pero nosotros debemos We amar a live nuestros in a hijos. culture that's killing millions of babies Estamos viviendo una cultura que está matando millones de in our bebés wombs. en nuestros úteros. And that should never be a political issue. Y eso nunca debería ser algo That político. should be an internal conviction in you Eso tiene que ser una convicción interna en that ti. killing a baby in your womb is wrong. Que matar un bebé en tu Whether you are married útero or es, not, ya sea que estés casado o no, God will bless that baby. Dios bendecirá a ese You can bebé. adopt it out. Tú lo puedes dar You en can raise adopción, it yourself, lo puedes criar tú misma, but you can't kill it. pero no lo puedes And matar. I'm to teach you as an older woman Y te lo tengo que enseñar como una to mujer love adulta, your de children. amar a tus I'm hijos. also to teach you to be pure and wise. También tengo que enseñarte de ser pura y sabia. Each one of these are studies in themselves. Cada una de estas se levantan por sí misma, But I want to go to the next one. pero quiero ir hacia la siguiente. It says, I'm to teach you to be the keeper of your home. Te quiero enseñar a ser la guardadora de tu hogar. Now remember, the home is the basis for human society. Recuerda que el hogar es